Obi recientemente hizo un live en su Instagram aclarando los problemas que tiene con su expareja Adita Urquijo. Como ya saben, Obi estuvo preso por violencia doméstica hacia la madre de su hijo, Adita. Ella fue quien lo denunció. Obi asegura que es una estrategia de ella para sacarle dinero y quitarle su casa, que es una interesada. Adita Urquijo dice que ella apoyó a Obi desde que él no era famoso, que ellos vivieron siempre en la casa de su hermana mientras que Obi no tenía nada, y que él nunca le ha reconocido que por ella Obi tiene lo que tiene. Háblate ahí, Tocola. Yo, familia, quiero hablar con respecto a algo, a una extorsión que estoy viviendo ahora mismo en mi vida, un chantaje. ¿Oíste? Ya yo no puedo seguir viviendo con esto, yo no puedo seguir aguantando esto. Pues resulta que la madre de mi hijo, con el mayor respeto que ella se merece, resulta que la madre de mi hijo ahora quiere quitarme todo lo que yo he luchado, ¿sí me entiende? Todo lo que yo he sudado legalmente con mi talento, con Dios, mi techo, lo que yo he luchado para mi familia, para mi mamá, poder traerla de Cuba, ¿sí me entiende? Pues ahora resulta que acá la madre de mi hijo, ¿cómo les explico? El problema es que hace un tiempo cuando yo compré esta casa, yo estaba enamorado de ella, ¿sí me entiendes? Yo estaba junto con ella, amor, éramos una pareja. Y pues yo compré esta casa y yo no tenía el crédito para comprar esta casa. Yo tuve que dar casi $400,000 de down payment para que el banco a mí me financiara esta casa, pero no tenía crédito. El único crédito que pudimos conseguir era el de la hermana de ella. ¿Sí me entiendes? La hermana de ella prestó su crédito, yo pensando que era de buena voluntad, que nos quería prestar el crédito para que su hermana viva bien, para que su hermana esté bien, pues me dijo, yo te presto el crédito si mi hermana está en el título y yo estoy en el título de la casa. ¿Sí me entiendes? Un pequeño chantajito. Oye, ¿sabes? Un pequeño chantajito. Y pues yo dije, bueno, estábamos en la calle. Dije, bueno, está bien, yo estaba enamorado de ella. Jamás pensé que iba a estar durmiendo con mi enemigo tampoco. Oye, te estaba durmiendo con el enemigo al lado mío. ¿Sí me entiendes? Pasó lo que pasó, me acusó de cosas que yo no tengo que decir ahora, que yo las tengo que decir en la corte. ¿Sí me entiendes? Me acusó de cosas muy graves que, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Con el favor de Dios todo se va a arreglar, todo se está arreglando. Bueno, yo caí en la cárcel y no me dejaron salir porque yo tenía el otro caso abierto de la pistola. Si te acuerdas, el caso abiertico de la pistola, la gente que me estaba amenazando de que me iban a matar, una cantidad. Yo tenía ese caso abierto. Entonces no me dejaron salir. Como único me dejaron salir fue que ella fue a la corte, ella misma fue a la corte, tampoco fue de buena fe. Ella fue a la corte y dijo la verdad de lo que había pasado, que no había pasado nada y por eso el juez a mí me dejó salir, bro. ¿Sí me entiende? Por ella. Pero con la condición de que tenía que vender la casa y darle la mitad del dinero. $200,000, $300,000 y no va a pasar eso porque a mí nadie me va a quitar lo que he luchado. ¿Sí me entiende? Y yo tengo dinero para comprarme otra casa, pero no lo voy a hacer. ¿Sí me entiende? Le dije que sí, la voy a firmar, di la verdad. O sea, otra especie de chantaje. ¿Sí me entiende? Yo fui para allá, me sacaron de la cárcel y pues obviamente yo no voy a vender mi casa. Yo le dije a ella de buena fe, como buen padre que soy, porque tengo un hijo con ella y a mí me importa mi hijo, de buena fe, le dije a ella que yo le iba a comprar una casa para mi hijo, a nombre de mi hijo, para que ella no supuestamente esté en la calle, eso es mentira. Ella ha vivido siempre en casa de su hermana. Pues ella dice que, bien, yo le digo, bro, yo te quiero ayudar, ¿sí me entiendes? Yo quiero ayudar a mi hijo, que yo le he mandado dinero, más del que tengo que mandarle para mi hijo, ¿sí me entiendes? Pues entonces resulta que ella no quiere casa, ella no quiere, ella lo que quiere son lujos, ella lo que quiere es dinero, ella quiere los miles de dólares, ¿sí me entiendes? Y yo no me voy a dejar extorsionar por nadie, ¿sí me entiendes? Ya bastante daño me hiciste, queriéndome joder mi carrera y queriéndome poner como otras cosas. Pero nada, para que vayas y hables, porque también me está chantajeando de que si no vendes la casa voy a ir para el Gordo y la Flaca y voy a hablar y voy a decir y voy a hacer lo otro. Ve y habla donde te saque tu culo. Yo tengo fanáticos reales, ¿sí me entiendes? Que no, que olvídate de eso. No, que obviamente tengo haters. Y pues nada, entonces le dije, mira, te voy a comprar un apartamento para ti, para mi hijo, para que mi hijo supuestamente, como tú dices, no esté en la calle. No, ella no quiere apartamento. Me dijo, no, me hubiese dicho antes de que hubiese pasado todo lo que pasó. Y yo, what the fuck, bro, entonces tú no estás buscando lujo. Entonces, otra cosa que yo veo es que yo no sé por qué, o sea, mi hijo con 2 meses de nacido, 2 meses de nacido, que mi hijo tiene que estar chupando teta,
Mi hijo tiene que estar chupando teta. Y la madre anda de party en la discoteca de Miami. A mí no me importa si estás en tu discoteca o si estás... A mí lo que me importa es que cuiden a mi hijo. ¿Con quién lo estás dejando? ¿Con su abuela, con su tía? No sé con quién lo estás dejando. ¿Le estás dando la teta al niño? Con 2 meses que necesita de su madre. Porque una madre tiene que darle lo que... ¿Sí me entiende? Lo que tiene dentro. No, yo no sé, bro. Pero nada, yo no voy a soportar ningún chantaje de nadie, ni voy a vender mi casa, que tanto me costó. Esa casa es de mi madre, de mi familia, para que tú y tu hermana y tu familia se quieran aprovechar de esas cosas, ¿viste? Ya me cansé de pedir respeto para ti. Obviamente estaba siendo chantajeado, así que es por gusto. A mí no me importa lo que salga hablando, a mí no se me ha acusado a mí no se me ha probado nada, yo no le digo para nadie y vamos para la corte. Vamos para la corte. ¿Entiendes? Y sea lo que Dios pase en este país, desgraciadamente, cuando está pasando algo así, lo que sea, el que vive en este país sabe, cuando a ti te llaman la policía, te llevan preso de una. Hay una ley en la Florida que el policía me lo dijo, y más que yo me fajé con la policía, y le dije, tú no me puedes llevar preso a mí si yo tengo el video, uno de los videos más importantes de mi vida con Cristian Nodal. Me dijo, que yo no te puedo dar preso a ti. Tú estás loco, chico, y me llevó preso, al momento más todavía. ¿Sí me entiendes? Y después que salí, vino aquí la policía, el mismo que me llevó arrestado a mi casa, y que llamaron a venir buscando armas. Y le dije, bro, ven, entra a mi casa que yo estoy legal, yo no tengo nada que esconder, ¿sí me entiendes? Me quieren joder, todo porque soy famoso. Y lo que quieren es plata, el billete. Porque si tanto golpe yo te di, ¿por qué tú no quieres que yo pague? ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué firmaste que no pasó nada? ¿Por plata? ¿Sí me entiendes? Olvídate de eso. Los amo a mis fanáticos. Música nueva el miércoles, Alemán, Obi y Noriel. Y no hablo más nunca del caso. Todo lo que voy a hablar va a ser en la corte. Pero no voy a dejar que nadie se saque con la suya, ¿viste? Jugando calmado. No es que yo tengo razón. El que sabe, sabe. ¿Sí me entiendes? Gracias a Dios se me quitó y mi hijo pudo nacer sano y salvo. Pero esa enfermedad que él me pegó, si yo hubiese dado a luz, mi hijo hubiese podido nacer ciego. Y cuando yo le hago el comentario al niño, el muchacho me dice a mí, tú procuras que cuando llegues a Miami, tú seas, porque tú eres una puta, una descarada, como si yo, él sabiendo que yo no salía ni de mi casa, fuera la que hubiese hecho algo mal. Pues el muchacho se hizo un tratamiento en México, donde él andaba en ese entonces, para llegar aquí y decir que él el que no se había hecho nada. Entonces díganme, ahora le está poniendo que yo no le doy teta al niño. No, yo no le doy teta a mi hijo hace tiempo porque mi hijo tuvo un problema con la leche y le cambiaron la leche y el médico me dijo, su pediatra, que le diera fórmula. Y yo le estaba dando pecho al principio, que de hecho me lo estaba sacando con el breast pump. El niño no se llenaba y yo dejé de darle leche al niño de teta. Yo a mi hijo no le doy leche de teta, le doy fórmula, que fue la fórmula que me mandó su médico, porque el niño le hace alergia a muchas cosas. Entonces ahora le está diciendo de que yo no le doy teta a su hijo, que mejor que se lo den a él. ¿Cómo que mejor que te lo den a ti? Tú te pasas el día entero haciendo no sé cuántas cosas, ni tan siquiera te preocupaste que yo estaba embarazada, que tu hijo podía haber nacido con una enfermedad y te fuiste por ahí a estar haciendo cosas con millones de mujeres que ni tan siquiera te importaba a tu hijo porque ni tan siquiera te cuidabas. Entonces yo tuve que aguantar todo esto. Todavía soy buena, porque muchas personas me dicen que tú lo que quieres es joderle la vida a Obi. Yo no quiero joderle la vida a Obi. Yo ayudé a Obi a estar donde Obi está hoy por hoy. Lo que pasa es que eso ustedes no lo saben, porque él es un mal agradecido. Y él nada más que se quiere pintar como que él se fue para Los Ángeles, como que lo ayudó no sé quién y no sé quién más. La primera que lo ayudó fui yo. ¿Entiendes? Fui yo la que lo ayudé. Yo trabajaba cuando yo estaba con Obi. Yo le daba mi carro a Obi para que Obi se fuera para la calle, porque Obi no tenía ni carro. Entonces, ¿qué interesada yo soy, caballero? Si yo fuera tan interesada, yo hubiese dejado a Obi donde mismo lo vi. No hablen más de interés. Yo tengo un hijo ahora. Yo necesito luchar por el bienestar de mi hijo. Yo tengo 2 meses, que hace 2 meses fue que yo parí. Yo no puedo dejar a mi hijo ahora y obviamente que él me tiene que ayudar. Yo no estoy pidiendo nada que no sea lo que a mi hijo se merezca. ¿Interesada en qué sentido, caballero? Si yo fuera interesada, ustedes no estuvieran aquí teniendo esta conversación conmigo, porque yo tuviese mi banco lleno de una pila de dólares y no tengo ni $1, caballero. Con el papá de mi hijo que hace no sé cuántos miles de dólares. Sí, me han mandado 2,000 pesos desde que salió de la cárcel. Y porque le enseñé en un solo recibo me gasté casi $1,000, porque el niño le tuvimos que cambiar la leche, que eso él ni lo sabe. ¿Entiendes? Entonces yo le aguanté todo eso. Yo estuve con Obi desde que Obi no era nadie, señores. No se dejen comer más ningún cable, era yo. Lo que pasa es que ustedes no lo sabían porque él nunca en la vida me quiso dar a mí, tú sabes, como ¿cómo decirle? Ese reconocimiento, ¿entiendes? Nunca me lo quiso dar. Pero fuimos yo y mi familia las que lo ayudamos a él. ¿Entiendes? Yo me preocupaba por su familia en Cuba, que ahí tengo los mensajes de su tío y su mamá diciéndome, ay, mi niña, gracias. La mamá, él ni le contestaba el teléfono a la mamá casi, la mamá me tenía que llamar a mí. Entonces ahora es todo un complot. Ahora porque yo no quiero estar contigo, ahora porque yo me fui.
Ahora tú eres el que te sientes chantajista. No, o sea, chantajista me siento yo, que me fui de mi casa, de la casa que era para tu hijo, para no dejarte a ti en la calle. Y tu hijo es el que está dando vueltas. ¿Qué tan buen padre tú eres? ¿Qué tan buen padre tú eres? ¿Dónde está la casa? Te enseña los mensajes a tus fans donde dice que tú me vas a comprar una casa para el niño y yo te digo a ti que eso no es lo que yo quería. Hoy, señores, hablé con su manager, hoy, y le dije, desde que él salió de la cárcel, si él sabía que él no quería vender la casa y que él se quería quedar ahí, lo mínimo que podía haber hecho es decirme, mira, Adita, te voy a rentar un apartamento por lo menos por 6 meses, para que mi hijo no tenga que estar de aquí para allá y de allá para acá. Y él no lo hizo. ¿Entiendes? Entonces, señores, no se dejen engañar más. ¿Ok? Y si tiene tantas pruebas, que saque las pruebas de él. Porque yo todavía tengo más, lo que pasa es que no las voy a enseñar todo. Pero tengo bastantes cosas para enseñar. ¿Entiendes? Yo no quería llegar a esto, fíjense que de hecho yo nunca he hecho un live. Yo tengo muchas personas atrás de mí. Yo nunca le dije a él que le iba a hablar al gordo y la flaca, eso no se lo dije. Yo no sé si es el manager de él que está metido en esto y que le está diciendo las cosas como no son. Pero yo nunca dije que iba a hacerle que iba a hablar con nadie, ni nunca dije nada de eso. Yo lo hubiese podido hacer desde el primer momento que pasó todo. Y no lo he hecho, porque esto no es lo que yo quería. ¿Entiendes? Pero ya que llegamos a esto y que él está inventando calumnias y mentiras, porque él sí es un mentiroso. Yo no, yo le estoy enseñando las pruebas a ustedes. Yo quería llevar la fiesta en paz. Yo quisiera que nosotros fuéramos unos padres, él en su casa, yo en la mía, y que nos lleváramos bien por el niño. Que él le diera al niño lo que él creía que el niño se merecía. Yo no le iba a poner su voz, yo no le iba a hacer nada. Pero eso no es lo que él quiere. Él quiere hacer las cosas mal y quiere decir mentiras. Pues entonces yo voy a decir la verdad, porque yo sí no tengo por qué decir mentiras. ¿Entiendes? Así que, nada, señores, no se dejen engañar más, ¿ok?